todos sentarnos, por favor. Hoy en esta noche nos habla de que el Señor Jesús, junto con sus apóstoles, se cansaban, estaban cansados. Y les dijo, vámonos a un lugar tranquilo para descansar. Pero la gente, al ver para dónde fueron y los reconocieron, buscaron a dónde estaban. Y cuando Él se bajó de la barca y vio todo el genterío que estaba esperándolo, dice el verso 34, que el Señor Jesús sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor, que no tenían nadie que los cuidara. Y hizo un lado el cansancio y empezó a enseñarles. Este pasaje bíblico del día de hoy nos va a recordar a cada uno de ustedes cuál es el propósito del plan de Dios por el cual el Señor Jesús vino y llamó a personas ordinarias. Para que estas personas ordinarias hicieran algo extraordinario. Y el propio Jesús hizo algo muy extraordinario en este pasaje bíblico. Él se situó en el lugar de un esclavo, al poner el ejemplo de un humilde pastor. En los tiempos del Señor Jesús, el cuidar los animalitos en el campo lo hacían las personas esclavas, que era el último escalón de las posiciones sociales de ese entonces. Y Él se situó en ese lugar para hacernos saber cuál es el propósito de Él. Pero los apóstoles no entendieron. Y al ver que ya era tarde, le dicen al Señor, despídelos, que se vayan a las rancherías, a las aldeas cercanas, para que compren algo, para que coman. Y el Señor Jesús voltea a ver a sus apóstoles y les dice, denles ustedes de comer. Y eran más de 5,000 personas. Los confrontó y les dijo, denles ustedes de comer. Y ese es el mismo llamado que nos hace a los consagrados y a la iglesia. Denles ustedes de comer, dice. Y es más allá de compartir el pan, sino es hacer algo extraordinario. Y Él hizo algo extraordinario, aparte de ponerse como esclavo. Pregunta, ¿cuánto es lo que tú tienes y quieres ofrecerle a Dios? ¿Cuánto es lo que tú tienes y quieres ofrecerle a Dios? Olvida de esa cámara, solo esta. ¿Cuánto es lo que tú tienes y quieres ponerlo a disposición de Dios? Y ellos contestaron, solo 5 panes y 2 pescados. Él lo que quería escuchar de ellos, si lo que tenían lo podían poner a disposición de Él. Por eso Él les dijo, denles ustedes de comer. Y el milagro extraordinario
es que de solo 5 panes y 2 pescados, lo multiplicó y le dio de comer, dice la Biblia, a más de 5,000 hombres. Este acto extraordinario, solo Jesús está buscando de ti cuánto es lo que tú le quieres poner en las manos de Él, y Él lo multiplicará. Amén. Él hará la obra. Amén. Él estará a cargo. Amén. Pero Él nos está diciendo a nosotros, en otras palabras, en palabras de hoy en día, no seas calientabanca. Trae algo para que con ese algo yo haga algo extraordinario. Amén. Y le pueda dar de comer a la gente. Y no solo se refiere al alimento, sino se refiere al alimento espiritual. El consagrado tiene que alimentar espiritualmente al pueblo. Tiene que alimentarlo al grado que el alimento espiritual confronte con la realidad de la persona. Porque en el alimento espiritual está el acercamiento con Dios. Está el crecimiento en la relación íntima y personal con Dios. Por eso el Señor Jesús los exhortó: denles ustedes de comer. Y nos sigue diciendo ahora: denles ustedes de comer, consagrados. Denles de comer alimento espiritual, pero también sacíen su necesidad física. Pero ¿qué pasaría si a mí se me olvidara ese llamado? Ya se los he platicado. Tuve la fortuna de ser amigo personal del señor obispo Godfrey de Perú, que ya se retiró y se fue a retirar a Inglaterra, y que nos vino a visitar muchas veces cuando éramos parte de Holy Nativity, porque hablaba o habla un español perfecto. Y lo conocí en mi primer viaje misionero en el año 2006, ya hace algunos ayeres. Y en ese trato personal, que sin merecerlo, me dieron el grado de dictar algunas clases en el seminario de San Andrés en Arequipa, Perú. Yo todavía era seminarista, estaba en mi último año del seminario. Y recuerdo que cuando visitamos las misiones en Arequipa, junto con él y otros hermanos consagrados, me decía: padre, el dolor más grande de un obispo es llegar de improviso a una misión, a una iglesia, y encontrar un templo abandonado, una oficina que nunca la abre. Y al verme la gente y llegan y me reconocen, y pregunto: ¿y su sacerdote? ¿Su párroco? ¿Dónde está? ¿Cuándo lo vieron? Ay, obispo, ese nomás viene los domingos un ratito y ya no se vuelve a parar en la misión. Quiere decir que no entendieron el llamado que Jesús nos hace. Denles ustedes de comer. Preocúpense por el pueblo. Vean que no les haga falta la palabra de Dios en sus vidas. Que no les haga falta el afecto pastoral. Por eso Él se sitúa en el lugar humilde de pastor, y a nosotros nos hace pastores para cuidar. Y
cuando una ovejita por ahí se quiere brincar las trancas, pues exhortarla a que regrese al redil, a que regrese al camino del bien, al camino de Dios. Porque el propósito es alimentar y cuidar a las ovejas del Señor Jesucristo y decirles: no estás sola, ovejita. Cualesquiera que sea tu necesidad, en Jesucristo siempre está el puerto de paz, en el que encuentras consuelo cuando tienes una depresión, en el que encuentras consuelo cuando tienes un problema matrimonial. Cristo está en tu pastor, en tu sacerdote, en tu obispo, en tu hermano de la iglesia. Por eso la exhortación de amarnos los unos a los otros significa preocuparnos por el hermano. ¿Qué le pasa? Velar por la obra de Dios y ver lo maravilloso de lo que Él hizo, que de esos 5 humildes panes y 2 pescados hizo la obra extraordinaria y maravillosa. Y hoy en día esa obra extraordinaria, maravillosa, todavía la está haciendo alrededor del mundo. Con el esfuerzo de unos cuantos se sacian las necesidades de los menesterosos, se llenan la gente espiritualmente, se construyen templos, se sostiene la obra del Señor Jesucristo por esa entrega de lo poco que tiene cada quien. Cuando lo ponemos en las manos del Señor, Él es el que se encarga de hacer crecer lo que tú estás dando, aunque sea algo pequeño, porque Él todo lo puede. Por eso, hoy, el Señor Jesús nos dice a todos: atiendan las necesidades del necesitado ustedes, hagan la obra. No fueron llamados para hacer un club social, fueron llamados para hacer la diferencia en medio de un mundo disfuncional. Yo recuerdo hace muy poco, un colega, voy a decir así, me dijo: ¿no cree usted, padre, que esa mesa en la entrada está muy vieja? Es muy antigua, no machea con el resto del edificio, porque yo estoy pensando en poner un edificio de primera para que la gente que tenga recursos sienta que esta es una iglesia donde puede estar. Y yo no había entendido o nunca había pensado que un mueble evangelizara. Yo nunca había entendido que una mesa fuera importante al grado de hacer que un millonario viniera y diera una ofrenda. A lo que Cristo nos ha llamado es a recibir a cada persona por igual, sin distinción de razas, sin distinción de situación social o económica, sin importar si fuiste a la universidad o terminaste la primaria. Cristo está interesado en la persona, en el alma de esa persona, para que sea sanada por Él y satisfecha por Él, por el poder del Evangelio. Por eso dice el apóstol San Juan en su primera carta: queridos hermanos, debemos amarnos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Así que una iglesia que no se ama en sí mismo, una iglesia que no se profesa lealtad y amor, no puede llevar a cabo la obra de Cristo. Porque no hemos entendido
¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice el verso 8, el que no ha conocido a Dios, el que no ama, es porque no ha conocido a Dios. Así que cuando tú veas a una persona amargada, gruñona, peleona, beligerante, de pronto, de una manera coloquial, es como cuando tú te regalan un perrito y tú no lo quieres realmente cuidar, lo maltratas, le pegas, lo golpeas. Se te olvida que es creación de Dios, al grado que ese animalito pobrecito es tan maltratado que se vuelve a la defensiva. Al ver un ser humano, lo primero que hace es ponerse a la defensiva porque lo van a golpear y te ataca. Así somos los seres humanos, porque no hemos sido amados, porque ni en la cuna nos amaron. Pero la misión de la iglesia es decirle que Dios te ama y que cuando te encuentres a un ser humano así, tu misión tuya es saciarlo, saciarla. Con besos y abrazos, con apapachos, con amor real. Y de ahí por eso salen los preferidos del Padre Méndez, porque no saben que esa persona necesita de un abrazo extra, porque algo le faltó en su vida. Esta iglesia tiene un propósito, dice el verso 11, queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros para poder dar frutos. Y decirle al que está lastimado, el que se le ha caído la esperanza, el que piensa que su matrimonio no tiene futuro, o que su vida no tiene futuro, o que no siente la paz de Dios, decirle Dios te ama y actuarlo y vivirlo, serlo. Y de pronto cuando tú abraces así a alguien, haz de cuenta que tú prestas tus brazos a Jesús de Nazaret para que sea el abrazo sanador para esa persona. En mi ministerio, a pesar de que hay reglas, así como a mí una vez un sacerdote me abrazó de bienvenida y sentí el abrazo de Dios sanando mi alma, siento, y me lo han dicho, Padre, parece que usted fuera como mi papá, pero no soy yo, es Cristo Jesús. Por eso, recuerden el Salmo de este día en el capítulo 72, verso 7. En aquel día florecerán los justos y habrá abundancia de paz en cada miembro de la iglesia, porque todos seremos el cuerpo de Cristo. Amén. Y decirle al hermano necesitado, si se cae la esperanza, Cristo te levanta. Amén. 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 Póngase de pie y alabe conmigo este himno maravilloso. Este himno maravilloso, si se cae la esperanza, número 353. Perdóname.
primavera